Celeste Fierro y Mónica Litza. Mónica Litza, Celeste Fierro. ¿Cómo les va a las dos? Hola, buenas tardes. Son precandidatas a diputadas nacionales, una por el FIT Unidad y la otra por el Frente de Todos, ¿no? Una queriendo representar a un distrito que es la Ciudad de Buenos Aires, en tu caso la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, qué distritos, ¿no? Complicados, ¿no? Con la presión electoral también que tiene la provincia de Buenos Aires. Sí. Somos el 40% del padrón electoral de la República Argentina. Sí, ¿cómo ven el enfrentamiento con la interna de Juntos por el Cambio, donde se presentan Santilli y Manes? Santilli, que por las encuestas está superando a Manes, y por las encuestas que estuve leyendo también la tiene bastante difícil el Frente de Todos en la provincia, pese a que el gobernador pertenece a ese espacio. Sí, nosotros confiamos mucho en hacer una buena elección. Lo que está haciendo la oposición, bueno, ellos están definiendo sus liderazgos y posiblemente a cara del 2023. Nosotros estamos concentrados en el 2021, porque los problemas urgentes que hay que resolver los vamos a resolver ahora. La discusión del 2023 será para mucho más adelante. Nosotros estamos abocados a seguir poniendo a la Argentina de pie, que tuvo que pausarse de alguna manera. Me gustaría recordar que de los 20 meses que lleva este gobierno al frente de la administración del país, 17 meses lo vivimos en pandemia. Este es un debate o intercambio de ideas o como quieran ustedes representarlas, ¿no? Para intercambiar, pero cualquiera puede hablar en este espacio, por supuesto, más allá de mis preguntas. En el caso de la capital, ¿cómo viene el FIT Unidad? ¿Con internas? Sí, nos presentamos unidos, porque desde 2019 logramos la unidad, es el Frente de Izquierda Unidad, con dos propuestas. Nosotros desde el MST lo que estamos proponiendo, y es uno de los matices, porque ante la situación que vive el país y la oportunidad que tenemos para fortalecer una alternativa real a este binarismo político que nos quieren hacer entrar, esta falsa grieta, la izquierda tiene una oportunidad y nosotros creemos y estamos convencidos que tiene que ser más grande, más fuerte, más amplia, y por eso tenemos el desafío de lograr, y es lo que proponemos, de incorporar, que sean parte del FIT Unidad, todas las compañeras y compañeros grandes luchadores socioambientales, feministas, disidentes, de los derechos humanos. De hecho, ayer estuvimos en Costanera Sur enfrentando uno de los nuevos negocios de la reta con IRSA. IRSA tiene que irse de la ciudad y de todo el país con estos negocios inmobiliarios que lo único que hacen es seguir precarizando la vida en la ciudad. Por eso que están centrándose en eso. Fundamental. A ver, como poder decía fortalecer a la izquierda. Bill Clinton, recuerda que decía, es la economía, tonto. Pero bueno, con la pandemia que tenemos, y por supuesto los estragos que ha hecho la pandemia, y más allá, por supuesto, de crisis anteriores, la gente, cuando uno dice vota con el bolsillo, pero también tiene en cuenta la inflación altísima que puede llegar al 50%, el tema laboral, búsqueda de trabajo, inversión, créditos. Bueno, pero también se están tomando muchas medidas para traer alivio al bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de las jubiladas, y con hechos concretos. Esta es una elección legislativa. Lo que va a pasar en noviembre es que con cada mano que ponga un voto en la urna, eso se va a traducir en una ley. Y voy a ser gráfica con algo. Cuando una mano que llevaba un pañuelo verde se metió en la urna, salió la ley de interrupción voluntaria de aborto. No, salió por la enorme movilización en la calle. Sí, pero o sea, no podemos decir solamente que es por la ley, es por lo que se consigue en la calle. Por eso yo creo que tampoco se puede quedar con esto de, bueno, es la herencia macrista y la pandemia. De hecho, en pandemia se podrían haber tomado medidas reales y concretas para beneficiar al conjunto de la población, y sin embargo se quedaron a mitad de camino, porque lo vimos con Vicentín, una empresa estafadora del Estado, Macri, que se dieron, las tarifas en chancleta de gas contra Vicentín. Y de luz hoy se estuvieran pagando un 114% de luz y un 86% de gas, y gracias a la decisión del Gobierno Nacional y del gobernador Kicillof, esa se está pagando entre un 8%, 9% y un 6% en tarifas. También el Congreso votó la ley de zona fría, que está trayendo alivio a millones de hogares en la Argentina. Más de 200 ciudades en todo el país se benefician con el tema de la tarifa. Y eso lo está haciendo el Congreso. Esto lo están haciendo con leyes como la que trae alivio impositivo, el tema de ganancias, el tema de monotributo. Lo que estamos votando hoy son legisladores y legisladoras que tengan el coraje para hacer esa transformación. Por eso es importante generar una nueva mayoría que permita enfrenta tratar esas realmente leyes a los grandes poderes
del país, porque lo que han demostrado es que le siguen teniendo miedo a esos poderes y no se le terminan enfrentando porque los defienden en definitiva. Lo vimos con el impuesto a las grandes fortunas. Desde el Frente Izquierda Unida propusimos un impuesto real a los ricos de este país, que sea permanente, y sin embargo terminaron aprobando un impuesto que no es un impuesto, sino que es un aporte solidario por única vez y que aparte hay cautelares y medidas judiciales justamente de esos ricos a los que se les pide solidaridad, que no han sido solidarios nunca, y sin embargo no se avanza contra esos. ¿No es el mismo gobierno el que dijo que la deuda de Macri era una estafa? Yo quiero hablar de pregunto, si hablamos del tema ¿realmente de la no deuda, es una estafa Belén? La deuda con el FMI? Sin embargo, la renegociación de la deuda que se hizo el año pasado, entonces, lamentablemente, a los trabajadores. Lamentablemente, la pandemia no nos permitió celebrar la renegociación que se hizo de la deuda el año pasado, porque fue la renegociación más exitosa de la historia económica moderna. Realmente con todo lo que se dejó de pagar en la deuda se pudieron poner en marcha múltiples obras, cosas que el gobierno anterior en esos 4 años había dejado de hacer. En el conurbano, yo soy del conurbano, soy de Avellaneda, en el conurbano hay 1.800 obras de agua y cloaca que está llevando adelante AISA, por ejemplo. A esto se le suman la cantidad de obras que se pusieron en marcha de construcción de viviendas que van a traer 250.000 puestos de trabajo genuinos. Las obras viales, porque lo único que había hecho el gobierno anterior fue prorrogar las concesiones, aumentar los peajes, sobre todo donde la familia del expresidente era parte accionaria. Así que la reactivación de la obra pública, del tendido de electricidad, de media y de alta tensión, las obras energéticas, internet, no se olviden que... Lo que pasa es que Celeste plantea respecto del pago de la deuda, porque el FIT lo que plantea es no pagar la deuda, ese sería el planteo. Sí, pero aparte, porque por eso yo digo, y con claridad, fue Alberto Fernández quien dijo que la deuda contraída por el gobierno de Macri era un fraude. Entonces, renegociar, esto que dice, se renegoció de la mejor manera, es seguir garantizando el pago de un fraude, y los fraudes no se pagan. Entonces, con esa plata, si dicen que se reactivó la obra pública, imagínense cómo se podría reactivar aún más la obra pública y generar trabajo a esta juventud, que el 40% de la juventud en nuestro país está desocupada. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 70% aumentaron los alquileres, por ejemplo. La juventud, tenemos que hacer malabares para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler. Ninguno de los que gobierna sabe lo que viven quienes vivimos de nuestro trabajo. Entonces, en esto es indignante decir, bueno, se renegoció. No, o sea, están pagando un fraude. Los fraudes no se pagan. Entonces, por supuesto que hay que suspender todo pago, se tiene que investigar. Es muy importante poner el foco en los jóvenes, eso es cierto. Es muy importante que hay que hacer. Los jóvenes es una prioridad también de este gobierno. Se ha lanzado hace muy poco un programa que se llama Te Sumo. Los jóvenes no tienen trabajo. No tienen trabajo y algunos no estudian ni trabajan, los niños, ¿es cierto? Por eso, pero no se garantiza el trabajo, el presupuesto para lamentablemente también la terminalidad educativa es muy importante. Tuvimos hace muy poquito el ejemplo de Toyota Argentina cuando convocó a trabajar y se encontró 200 trabajadores, que faltaba no había terminado mucho. Secundaria, exactamente. ¿no? Claro. Entonces, es muy importante este programa Te Sumo que lanzó el gobierno para poder permitir capacitación y entrenamiento dentro de las empresas. Sí, pero eso es precarización laboral. Lo que hay que garantizar es trabajo genuino, sí, y que tengan salarios que lleguen de los a poder cubrir la canasta básica, también. Porque eso es precarización, que es lo que se tiene que prohibir en este país. Porque hoy la juventud, el 40% está desocupado, y quien tiene trabajo, el 64% tiene trabajo informal, que no llegan a cubrir la canasta básica, y muchos son planes de ayuda, pero yo les propongo a los políticos que vivan con un plan social, porque yo he escuchado... Vos sos política. Sí, pero yo soy trabajadora y hago política para transformar esta realidad. No vivo como los sectores que están en el Congreso, los diputados, que aparte cobran millones y no saben lo que cobra un trabajador y cómo llegar a fin de mes. Por eso nosotros también de vacunación que se está llevando adelante, que es el programa de vacunación más grande de la historia. Y eso va a ayudar mucho en el tema de la reconstrucción de la Argentina, que se está haciendo en simultáneo. Pero no nos olvidemos que cuando este gobierno arrancó en diciembre del 2019, no había Ministerio de Salud en la Argentina. Y 3 meses después nos encontramos con la pandemia, donde hubo que salir a poner de pie al sistema sanitario, a crear, por ejemplo, en el conurbano,
8 hospitales modulares, 1/3 de lo que existe hoy de terapia intensiva, de camas y del sistema sanitario no existía. Se tuvo que armar todo y además somos un país que, gracias a Dios, hoy podemos decir que estamos empezando a tener una soberanía sanitaria con la producción de la vacuna para el COVID. ¿Qué evaluación hace en la Argentina, campaña de vacunación? pero no la teníamos. Mira, nosotros desde el inicio de la pandemia planteamos qué medidas tomar y sin embargo no fueron las que se tomaron. Partimos y dijimos que había que unificar el sistema de salud para que se tome la salud como un derecho humano, que no haya ningún tipo de diferenciación. Dijimos a principio de año, cuando fue lo de la vacuna y la producción en nuestro país de vacuna, que lo que había que hacer era declarar de utilidad pública el laboratorio de Sigman en Garín para poder tener las dosis para vacunar a toda la población, países en el mundo. ¿Con qué te vacunaste vos? Con la Sputnik. Ah, te está Una faltando, dosis. claro, yo también tengo la Sputnik. ¿Vos? Sí, bueno, ¿También Sputnik, tenés? esperando la segunda dosis, Sí. y hoy sale un avión de Aerolíneas Argentinas que fue a buscar 400.000 traen las dosis? Sí, sí. Pero la imagínate segunda si dosis. se hubieran Y dejado también el todas las laboratorio vacunas Richmond. de AstraZeneca. Y también el laboratorio Richmond, que es muy Fíjate importante. si se hubieran dejado todas el las vacunas de capital AstraZeneca, privado que con no una se dejaron guía en el país, desde sino el que se fueron a Estado que permite México, una inversión a Europa, para crear se podría haber una vacunado planta a toda la población. Ah, están hablando al Y mismo no, tiempo. por eso, pero Les se doy, podría- ¿saben qué vamos a hacer, prolijos? Con este tema de Sí. la vacunación que le interesa a todo el mundo, les doy 30 segundos a cada una para el cierre, ¿sí? ¿Cómo ¿Quieres no? empezar? ¿Cómo no? Sí. Es muy importante el tema del programa de vacunación, porque Argentina estaba entre los países que no producían la vacuna cuando se desató la pandemia. Pero rápidamente se tomaron las medidas más urgentes, las prioridades cambiaron, y las prioridades fueron cuidar la vida de los argentinos y de las argentinas. Y eso se hizo. Y se está haciendo. Y con la colaboración del sector privado, que es el laboratorio Richmond, más la ayuda, se creó un fideicomiso, se está creando una planta que tiene una inversión importante de $85 millones, que va a permitir que Argentina pueda producir sus propias vacunas, porque lamentablemente la pandemia se va a ir, pero la enfermedad va a quedar. Va a quedar. Y no podemos depender de salir a buscar al mundo vacunas cuando las podemos producir en la Argentina. Celeste. Mira, María Belén, ya se producen las vacunas en nuestro país, desde el principio de año. Y nosotros lo planteamos, que esas vacunas, por eso se tenía que declarar de utilidad pública, tenían que quedar acá y aparte aportar a los países hermanos de Latinoamérica la vacunación. Y sin embargo, no se hizo eso, porque se garantizan los intereses de los grandes laboratorios. Ahí, hacer eso, de verdad hubiera sido cuidar la salud y la vida de la población. Y sin embargo, se siguió garantizando el negocio de Hugo Sigma, que es el dueño del laboratorio que existe en Garín, que desde principio de año puede realizar las dosis. Entonces estaríamos en otra situación. Y esto, yo vuelvo a decir, genera mucho descontento social, porque hay una situación con la pandemia que tienen que dejar de darle la excusa a la pandemia, porque tendrían que tomar las medidas necesarias para garantizar la salud, para garantizar el trabajo, para garantizar que las familias pueden llegar económicamente a fin de mes, y no es lo que hace este gobierno. Por eso hay descontento. Celeste. Gracias, Celeste, y gracias, Mónica. Siempre es Gracias. interesante escuchar a las precandidatas, precandidatos, a todos así, Muchas sabemos las gracias. propuestas. Gracias a las dos. Bueno, Uriel.